El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Padre, buenos días. Queremos que sepas que te amamos con todo nuestro corazón y que estamos inmensamente felices de poder estar aquí compartiendo contigo como cada mañana. Gracias porque al igual que lo hiciste cuando tu pueblo salió de Egipto, que la nube de tu gloria iba delante de ellos, la nube de tu gloria va delante de nosotros. Es tu palabra como esa nube que nos guía, es tu palabra como esa nube que nos orienta, que nos cubre, que nos guarda, que nos protege, que nos indica el camino. Muchísimas gracias por darnos el privilegio de poder estar aquí, escuchar tu voz, recibir tu consejo, recibir la revelación tuya. En tus manos colocamos, amado Dios, esta nueva semana que comienza. Con la bendición tuya queremos decirte como lo expresó Moisés en alguna ocasión: si la presencia tuya no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Es decir, ¿de qué nos vale tener la bendición de poder entrar a esa tierra de las promesas si no estamos contigo, si no podemos disfrutar de la presencia tuya? Creemos, amado Dios, que el mayor regalo, la mayor bendición que podamos recibir de parte tuya es que tú estés con nosotros siempre. Si Jehová es nuestro pastor, si Jehová es quien pastorea nuestra vida, si Jehová es quien nos cuida, nada nos faltará. Es en la presencia tuya donde hay plenitud de gozo, es en tu presencia donde hay paz. Que la presencia tuya venga sobre cada vida, que la presencia tuya venga sobre cada familia que se reúne a buscarte a ti en esta hora. Que la bendición tuya nunca falte en medio de nosotros. Gracias por guardarnos, gracias por protegernos en el hueco de tu mano siempre. Gracias por la palabra que hoy traes, a través de la cual vas a ministrar nuestro corazón. Espíritu Santo, muchas gracias porque has sido nuestro maestro. Eres el que nos enseñas, eres el que nos revelas los secretos escondidos en el corazón del Padre, y a ti te damos el honor, te damos la gloria y la honra de todo lo que vamos a aprender hoy a través de tu palabra. Eres bienvenido. Yo te pido por cada persona que ya está conectada, nos unimos en fe también a interceder por ellos, a pedirte a ti, Señor, por los hogares, a clamarte a ti, amado Dios, por tu bendición sobre sus familias, por tu protección, por tu cuidado. Gracias por cada familia, gracias por esa provisión que hoy traes, gracias por los milagros que harás en la vida de cada uno de nosotros, pero principalmente gracias por escucharnos y por enviar tu respuesta. Gracias por tu gran amor y por tu misericordia extendida sobre nuestras vidas.
Y es bienvenido, mi amado. A ti el honor y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, qué privilegio tan grande poder saludarles nuevamente. Espero que hayan amanecido muy bien. Invitarlos para que se preparen de todo corazón para recibir esta preciosa palabra que el Señor hoy coloca en nuestras vidas. Dice el Señor que la lucha de nosotros no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha de nosotros no es contra personas, porque carne y sangre tienen las personas. La lucha no es contra personas. La lucha de nosotros no es contra seres humanos, sino contra lo que espiritualmente muchas veces se levanta en contra de nuestras vidas. Pero la buena noticia es que Jesús ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Dice la palabra que toda acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria fue clavada en ese madero, de manera que usted y yo somos más que vencedores. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 10 y 11, habla de que usted y yo hemos vencido a Satanás por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. El enemigo está vencido. Por eso el Señor nunca dice derroten a Satanás. Lo único que dicen es sométanse a Dios. Resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Y por qué no dice venzan al diablo? Porque ya Él lo venció. Ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Ya está vencido. Así que hoy te invito para que puedas creer esta verdad eterna y entender que todo enemigo espiritual que pueda llegar a levantarse en contra de su vida, ya el Señor Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso, usted y todos nosotros con Él somos más que vencedores. Hoy es un día de proclamar su victoria. Declaramos en el poderoso nombre de Jesús que ningún arma forjada en contra de su vida podrá prosperar. Que los planes que el enemigo pueda levantar en contra de su vida, todos serán destruidos y los únicos planes que van a permanecer son los planes de Dios en usted. Así que no tenga temor. Tal vez el enemigo ha querido levantarse en contra de su vida, en contra de su familia, de sus hijos, pero ninguno de sus planes van a prosperar. En nosotros se hará lo que Dios ha determinado. Así que hoy creemos esa palabra, confiamos con todo el corazón y nos preparamos para esa gran victoria que el Señor nos dará hoy en todas las áreas de nuestra vida. Si lo puedes creer, di amén con todo el corazón. Yo lo creo. Da un grito de júbilo, manda 5,000 corazones y gózate en el Señor por esta preciosa oportunidad que tenemos de estar aquí de nuevo con Él. Ningún arma forjada. El ángel de Jehová, dice la palabra, acampa alrededor de los que le temen. Es decir, Dios te guarda, Dios te protege. También dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es mi oración hoy. Que la sombra del Omnipotente venga sobre usted y sea Dios guardándole en su entrar, sea Dios guardándole en su salir, en todo lo que usted emprenda en esta nueva jornada, que será fabulosa, que será maravillosa como siempre, con la bendición de nuestro Padre Celestial. Preparemos nuestro corazón, porque lo que Dios trae hoy para nosotros es algo glorioso y poderoso. Prepare su corazón, saque la preocupación, saque la angustia de su corazón, vacíese completo para que pueda expresar, como lo dijo David en alguna ocasión, mi copa está rebosando. Pero para que tu copa esté rebosando tienes que vaciarla de lo que no sirve, de los temores, de las ansiedades, de las preocupaciones. Una vez vacías tu copa, ahora está lista para que el Señor la llene. Y pido a Dios con todo mi corazón que pueda ser llenado, que pueda ser completamente saciado por Él en este día. Sean todos bienvenidos, familia preciosa de verdades eternas. Es un privilegio saludarles de nuevo. Y ahora nos disponemos a recibir su santa y bendita palabra. Señor, no somos dignos de que entres en nuestras casas, tan solo di tu palabra. Es lo que necesitamos y danos la humildad para recibirla, entendiendo que aquí lo importante no es quien predica, sino lo que se predica. Es en tu palabra donde está la vida y la vida en abundancia que tú viniste a darnos. Y yo pido con todo mi corazón que esa vida en abundancia que hay en tu palabra yo la pueda recibir. Así que, mi Señor, habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor.
Amén y amén. Muy bien, otro de los temas que Jesús enseñó fue Jesús causa división. Y está en el libro de Mateo capítulo 11, versos del 2 al 3. Mateo capítulo 11, versos del 2 al 3. Dice la palabra del Señor: Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? En el contexto de este episodio, la Biblia nos relata que Herodes se había casado con la esposa de su hermano Felipe, llamada Herodías. Juan el Bautista, al percatarse de esto, le dijo al propio Herodes que estaba cometiendo pecado de adulterio, el cual no era lícito. Marcos, capítulo 6, verso 18. Allí lo dice, Marcos 6, 18. Dice la palabra en Marcos 6, 18: Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esta fue la razón por la que Herodes hizo encarcelar a Juan el Bautista, para evitar de esta manera que lo siguiera confrontando con su pecado. Mateo capítulo 14, miremos en el verso 3, Mateo 14, 3. Dice la palabra, Mateo 14, 3: Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Juan se había convertido en un estorbo para el pecado de Herodes. Herodías, la mujer de su hermano, con la que éste se casó, por supuesto también aborrecía a Juan el Bautista por hacer esos señalamientos. Pero Herodes no era capaz de matarlo, pues en cierta parte le tenía respeto y lo escuchaba con gusto cuando Juan predicaba. La Escritura registra que el día del cumpleaños del rey Herodes, este organizó un banquete a donde invitó a la gente destacada de Galilea. Herodías, desde luego, también estaba invitada a aquella fiesta. Durante la celebración, la hija de Herodías bailó de tal manera que agradó al rey Herodes y a todos los que estaban presentes en aquel lugar. Ante esto, Herodes le dijo a la bailarina que le pidiera lo que quisiera, que él era capaz de darle la mitad de su reino. Marcos, allí quedó registrado. Marcos capítulo 6, mire conmigo versos 22 y 23. Marcos 6, 22 y 23, dice la palabra: Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Verso 23. Y le juró: Todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. ¡Wow! Ante este ofrecimiento, ella fue con su madre Herodías para que le ayudara a saber qué pedirle. Y ésta le dijo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista, que estaba preso. Herodes se entristeció, pero mandó llamar al guardia y ordenó cortarle la cabeza a Juan y traérsela en una bandeja. El guardia hizo caso
y le entregaron la cabeza de Juan el Bautista a Herodías su hija. Ojo, Juan el Bautista, ¿quién era? Un siervo de Dios, que vino a anunciar la venida del Señor Jesucristo. Juan el Bautista estaba haciendo la obra del Señor y mire cómo terminó. Marcos, capítulo 6, verso 24 al 28. Marcos 6, versos del 24 al 28 dice la palabra: saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y dice el verso 28, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Juan el Bautista no perdió la cabeza por culpa de Herodes, sino a causa de Jesús. A pesar de la amenaza que representaba a Herodes, Juan decidió no quedarse callado ante una situación que atentaba contra la ley de Dios. Juan defendió lo que él creía y profesaba, y eso le causó la muerte. Juan fue mártir a causa de Jesús. Él no escatimó en levantar la voz y señalar lo que estaba mal en medio de su sociedad. Con esto incluso se ganó el odio de Herodías, a quien por supuesto le perjudicaba, pues ella quería vivir una vida de placer sin ser juzgada. En la actualidad existen muchos conflictos ante los cuales también debemos levantar la voz, como lo hizo en su momento Juan el Bautista. Pero a veces tenemos miedo de manifestar a Jesucristo. Muchas veces nos quedamos callados frente a aquellos actos que van en contra de la voluntad y el amor de Dios. En el tema del aborto, por ejemplo, que en estos días está que lo aprueban, nos quedamos callados. En el tema de la homosexualidad, nos quedamos callados. Alguien dijo una frase que me impactó muchísimo, dijo: en medio de hay tanta inclusión que ya yo me siento excluido. Y es verdad. La gente no dice nada frente a la fornicación, no dice nada frente a la eutanasia. Preferimos no opinar por temor a ser tildados de homofóbicos, de retrógrados o de fanáticos. Nos quedamos callados. Son tan solo algunos ejemplos de los miles en los que preferimos reservarnos nuestra convicción por miedo a ser juzgados. Juan no tuvo miedo a esos juicios, porque estaba seguro del Dios al que profesaba, porque había sentido el amor en su máxima expresión, porque había sido testigo en su vida de la grandeza del Señor. La pregunta es, ¿y nosotros no hemos sido testigos de su grandeza? ¿Por qué callamos? Si también hemos sido testigos de su grandeza, ¿por qué no decimos nada? No deberíamos callar. El otro tipo de persecución se presenta disfrazada de cultura, disfrazada de modernidad, disfrazada de moda, de tendencia, de progreso. Es una persecución, yo diría, un poco irónicamente educada. Se reconoce
cuando el hombre es perseguido no por confesar a Cristo, sino por querer tener y manifestar los valores del Hijo de Dios. Por lo tanto, es una persecución contra Dios creador en la persona de sus hijos. Y así vemos todos los días que los gobiernos hacen leyes que obligan a ir por este camino, y una nación que no sigue estas leyes modernas, cultas, o al menos que no quiere tenerlas en su legislación, es acusada, es perseguida educadamente. Aunque no nos justifica, sí se puede entender que estamos en una nueva era de persecución religiosa, tal vez de manera distinta, menos violenta físicamente, pero dura de manera verbal. Es momento de decir basta, de no quedarnos callados, de prepararnos con conocimiento y oración para responder ese tweet que busca imponer una idea relativa, para comentar ese post que invita a una vida de placer, para diferir en las reuniones con aquellos que se han dejado llevar por ideas falsas de la vida. Que siempre vaya el amor por delante al defender nuestras creencias, teniendo como objetivo abrir los ojos a quienes han sido cegados por las tinieblas disfrazadas de ideologías. Hay que perder la cabeza por Jesús, que estemos tan locamente enamorados que no nos importe. Juan lo único que hizo fue predicar el reino de Dios para después gozarlo. Por otra parte, también podemos comprender de este pasaje bíblico que el pecado nunca tiene un fin bueno. Al contrario, nos coloca una venda en los ojos para que cada vez vayamos aumentando nuestras faltas. Herodes empezó cometiendo adulterio y terminó matando a Juan el Bautista, quien incluso le tenía un poco de aprecio. Debemos ser conscientes de cada decisión que tomamos, canalizar nuestras emociones y pensamientos, detenernos por un momento y preguntarnos, ¿esto que estamos haciendo a dónde nos lleva? ¿A Dios con quien me siento amado o amada? Herodes se perdió en su propia lujuria y egoísmo. Mientras la hija de Herodías bailaba, solamente pensó en él y en el placer que corría por su cuerpo. No le interesó decapitar a quien llegó a escuchar con gusto cuando predicaba. Perdió conciencia del plan que Dios tenía para él. Que no nos pase. Cuando se está con Dios, Él lo debe ser todo o nada. Podrá ser difícil, pero estando cerca de Él, nada nos faltará. No digamos esa mentira piadosa de que lo que pasa es que yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, porque quizás con nuestro silencio después podremos afectar la vida de nuestro prójimo sin habernos dado cuenta. Estas dos reflexiones, dejémoslas en nuestro corazón. Pongámonos en las manos de Dios para defender su amor aquí en la tierra. Ahora, no se trata de pelear con nadie, no se trata de atacar a nadie, ni mucho menos odiar a nadie. Se trata de debatir con el único fin de que todos seamos parte algún día de su gloria. Pero para eso tenemos que empezar a preparar el camino aquí en la tierra donde todos habitamos y en donde cada día acciones que van contra la voluntad de nuestro Padre parecen normales. Oremos por los que no conocen a Dios y oremos para que nos dé la capacidad de finalmente transmitirlo. No seamos un Herodes que se pierde en el mundo. Seamos como Juan, que perdió la cabeza por Jesús. Otra cosa que también aprendemos del ejemplo de Juan el Bautista
es que más temprano que tarde, nuestra fe puede tambalearse cuando nuestras circunstancias son adversas. A veces nuestra confianza en Dios no es tan fuerte como quisiéramos. A veces las dudas y los temores pueden abrumarnos. Dice la Biblia que mientras Juan el Bautista estaba en prisión y el ministerio de Jesús se extendía, él casi tropieza con sus dudas sobre si Jesús era realmente el Mesías o no. Desde la cárcel, encerrado injustamente, donde todo se veía gris, Juan no podía hablar directamente con el Señor y le envió una pregunta con dos de sus discípulos. Esta fue la pregunta. Quedó en el libro de Lucas capítulo 7 en el verso 20. Busque conmigo por favor. Lucas capítulo 7 en el verso 20. Dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. Mire la pregunta de Juan: ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otros? Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Juan, el profeta que anunciaría al Mesías y que testificó de él, dudó en un momento con respecto a Jesús? La fe de Juan fue golpeada porque lo que veía parecía contrario a lo que él esperaba del Mesías. ¿Acaso el Mesías no traería justicia? ¿Acaso el Mesías no traería libertad a los cautivos y salvación? Y esto nos demuestra que Juan era tan humano como nosotros. Y parece que esperaba que Dios obrara de otra forma en este momento difícil de su vida. Este hombre tuvo su tiempo de incertidumbre como el que puede estar teniendo usted en este momento. Juan predicaba la palabra y por causa de su predicación ahora estaba metido en una cárcel. Y todos conocemos la historia, terminó perdiendo la cabeza. Y en ese instante, cuando estaba en su cárcel, él se preguntó: ¿será que Jesús era el Mesías? Y es algo de lo cual debemos cuidarnos nosotros, mis amados. Porque hay momentos en el que podemos encontrarnos también en cárceles espirituales y dudar de si Jesús es verdaderamente el Mesías. Pero me llama la atención poderosamente que Juan el Bautista no fue a cualquier persona a buscar respuesta. Él fue a quien le podía dar respuestas: Jesús mismo, nuestro Señor Jesús. Entonces no responde de la manera directa que Juan esperaba, pero su respuesta es asombrosa. Mire, aquí quedó en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 22 y 23. Lucas 7, 22 y 23. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dice el verso 23, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. La respuesta es doblemente maravillosa por dos razones. En primer lugar, Jesús le explica a Juan que el Mesías está haciendo lo que vino a hacer, aunque él se encuentre en la cárcel. Nada ha cambiado en el plan redentor, aunque usted y yo estemos pasando por una tribulación difícil. Las señales milagrosas se están realizando y el Evangelio se está predicando, Juan. En segundo lugar, Jesús lo exhorta a no encontrar tropiezo en la forma en que Él está llevando a cabo la obra redentora. Por eso le dice: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, el que no dude de mí. ¿Qué significan esas palabras? Esas palabras significan: bienaventurado, el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender su mano. Bienaventurado,
el que sabe que debemos mantener un reverente temor ante la presencia del misterio de los propósitos de Dios, aunque no comprendamos lo que Él está haciendo ahora. Cualquiera que está metido en una cárcel o está viviendo problemas en su hogar con sus hijos y su familia, no alcanza a entender, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero aprendo algo. A pesar de las luchas que podamos estar viviendo, Dios sigue sentado en su trono. Y allí es donde tiene que radicar nuestra confianza. Porque muchas veces cuando la prueba viene, cuando el momento difícil viene, cuando las tormentas golpean fuertemente contra nuestra barca, llegamos a pensar que a Dios se le salieron las cosas de control. Que si a mí las cosas se me salieron de las manos, a Él también se le salieron de las manos, y no es así. Juan el Bautista dice, wow, yo estoy en la cárcel, prediqué la venida del Hijo de Dios, al fin, si eras tú, Jesús, el que había de venir, o esperamos a otro. Terminó perdiendo la cabeza. Y hay gente que dice, yo tengo mi cabeza aquí puesta. Pero uno puede tener la cabeza puesta y haber perdido la cabeza, espiritualmente hablando. ¿Qué hay en la cabeza? En la cabeza está la mente. Y cuando has perdido la cabeza, ya no piensas como Dios piensa. En la cabeza están los ojos. Si perdiste la cabeza, ya no tienes visión, estás perdido en la vida, no sabes hacia dónde va. En la cabeza también están los oídos. Y si perdiste la cabeza, no puedes escuchar la voz de Dios. Por eso, aunque te predican muchas veces, por aquí entra el mensaje y por acá sale, porque perdiste la cabeza. ¿Qué te hizo perder la cabeza? El problema que estás viviendo tal vez es una deuda grande. Y te levantas y no tienes cabeza sino para pensar en la deuda. No tienes sino cabeza para pensar en cómo sales de ese problema que estás viviendo ahora. Una persona que reacciona de esa manera perdió la cabeza. Juan también perdió la cabeza. En medio de tu prueba no pierdas la cabeza. La Biblia dice que a veces somos oidores olvidadizos. Que vamos a la presencia del Señor y nos vemos como en un espejo y luego nos apartamos de allí y olvidamos cómo era el rostro que vimos. Lo dice el libro de Santiago. Y es verdad. Muchas veces venimos a la presencia del Señor. Dios nos dice que con Él somos más que vencedores. Pero cuando viene la prueba se nos olvida lo que el Señor nos dijo y empezamos de nuevo a llenarnos de duda, a llenarnos de incredulidad, de nuevo a quejarnos, de nuevo a angustiarnos. Juan el Bautista predicaba con esa pasión. Él decía, arrepentíos, el hacha está colocada en el árbol. Y predicaba como ningún otro, y cualquiera que veía a Juan el Bautista predicar diría, qué hombre con tremenda unción. Y muchas veces nos pasa a nosotros, predicamos con unción, pero cuando llega el problema, la unción pareciera que se esfuma y empezamos a dudar, ¿será que estoy por el camino correcto? ¿Será que fue mentira todo lo que me hablaron acerca de Jesús? Juan en su cárcel puso en duda si Jesús era el Mesías que había de venir o no. Nosotros, por la prueba que podamos estar viviendo, no debemos dudar jamás de que Dios sigue siendo Dios. Mira, la tormenta puede estar azotando tu barca, pero nunca se te puede olvidar que el Dios en el cual tú y yo hemos confiado tiene el poder para caminar sobre esa tormenta. Y mucho más allá, el Dios que viaja en tu barca tiene el poder de acallar esa tormenta. Entonces no tienes por qué angustiarte. Tu tormenta no define a Dios. Tu prueba no puede determinar quién tú eres. Hay problemas, sí. Pero eso no quiere decir que Dios no siga estando en control de tu vida y en control de tu situación. Bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. Que una cárcel, que una prueba no te haga dudar de quién es Jesús. Que el problema que estás viviendo no te haga dudar de quién es Él. Él es grande, Él es poderoso. ¿Podemos decir que esa bienaventuranza también es para nosotros? Por supuesto. Sobre todo cuando estamos viendo que la voluntad de Dios es diferente a lo que nosotros esperábamos. Me impresiona mucho Abraham.
Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y Abraham sale de su tierra a una tierra que Dios le va a mostrar. Abraham no sabía cuál era la tierra, pero le creyó a Dios y empezó a caminar en fe. Y dice la palabra que cuando llegó a la tierra de Canaán, Abraham terminó yéndose poco a poco hacia Egipto, porque había hambre en la tierra. Y es allí donde uno empieza a tratar de atar cabos y decir, oye, pero si Dios me saca de un lugar donde yo estaba bendecido, ¿por qué me va a traer a un lugar donde hay hambre? Esto no debe ser de Dios. Y empezó a irse hacia otro lugar. La oportunidad la estaba dejando escapar de sus manos porque sus ojos estaban viendo algo que era contrario a lo que esperaba recibir. Eso fue lo que pasó con Juan. Él predicaba de Jesús, pero cuando se vio en su cárcel, dudó de si Jesús era el que había de venir o no. Y suele ocurrirnos a nosotros que cuando estamos en medio de un problema, se nos olvida la grandeza de nuestro Dios. Y Dios me ha traído en este día a recordarte que independientemente del tamaño de tu problema, nunca debes olvidar que tu Dios es mucho más grande. Él es mucho más grande. No dudes, pase lo que pase. No quiere decir que las cosas se le hayan salido de la mano a Dios. Todos sabemos cómo concluyó la vida de Juan el Bautista. En manos de Herodes. Nunca salió de su encarcelamiento. Expusieron su cabeza cortada delante de una fiesta impía. Y su funeral no fue lo que merecía. Allí quedó registrado en Mateo capítulo 14, verso 12. Mateo 14, 12. Dice la palabra. Mateo 14, 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Juan el Bautista. La muerte de Juan el Bautista parecería una muerte sin sentido. Pero solo si quitamos al Dios soberano de la biografía de este hombre. Porque una vida invertida en la voluntad de Dios, como la de Juan, es una vida bienaventurada, digna de imitar. A pesar de sus debilidades, Jesucristo, el Rey de Reyes, dijo acerca de Juan el Bautista algo en el libro de Lucas 7:28. Lucas 7:28. Mire lo que dijo Jesús de Juan el Bautista. Lucas 7:28. Dijo Jesús: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Wow. Y ojo, dijo Jesús estas palabras luego de recibir la pregunta de Juan: Señor, ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Esto nos recuerda que en nuestros momentos más oscuros de duda, el Señor no nos descalifica. Porque puede ocurrir, hay momentos en que la fe se nos esfuma. Y tendremos que decirle al Señor: Padre, ayúdanos en nuestra incredulidad. Pero a pesar de eso, el Señor no nos descalifica. Oremos al Señor para que nos ayude a no tropezar, cuando su voluntad es diferente a lo que esperamos. Sus planes, aunque a veces no podamos entenderlos, siempre son mejores que los nuestros. Y la cruz es la mayor muestra de eso. Jesús vino como Salvador del mundo y terminó en un madero siendo escarnecido como el peor de los criminales. Quiero terminar con esto. El que estés en medio de una dificultad no significa que Dios perdió su autoridad. ¿Qué te parece si oramos? Porque siento que hay muchas personas que en este día se levantaron así, como Juan el Bautista. Personas que depositaron su fe y su confianza en Dios, como lo hizo Juan el Bautista. Él predicaba con aquel apasionamiento, con aquella fuerza, con aquella convicción. Es más, cuando bautizó a Jesús, él presenció cómo los cielos se abrieron y escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vio al Espíritu Santo descender sobre la vida de Jesús.
como en forma de paloma. De manera que si había alguien que debería tener una plena convicción acerca de quién era Jesús, era Juan el Bautista. Pero en el momento de la prueba, dudó de si Jesús era el Mesías esperado. Yo no conozco tu historia. Yo no sé la crisis en la que te encuentras metido. Y tal vez te estás viendo tentado a dudar del poder, de la misericordia y de la bondad de Dios en tu vida. Y te has preguntado muchas veces, ¿será que voy por el camino correcto? ¿Será que no tomé la decisión correcta? ¿Escuché la voz que no era correcta? Y pudo haberlo pensado Abraham también. Dios me dice que salga de mi tierra y de mi parentela, y ahora me encuentro con que en el lugar donde Dios me dijo que viniera hay hambre. Y tal vez estás ahí orando y sabes que Dios te dio una palabra y te dijo que tomaras una decisión y tomaste una decisión. Y lo que has recibido es lo contrario a lo que tú esperabas. El negocio no está funcionando como esperabas porque Dios te dio una palabra. Dios te dio una palabra y en base a esa palabra tomaste una decisión. Y pareciera que no están funcionando las cosas como tú esperabas. En tu hogar, en tus finanzas. Y estás allí en una cárcel como tal vez estaba Juan. Y estás empezando a dudar en tu corazón de si el Señor era el que había de venir. Repito, no conozco tu historia, no sé tu lucha. Pero el Señor me ha traído en este día para recordarte que a pesar de todo lo que tú estás viviendo, el Evangelio no deja de predicarse. Los enfermos son sanados. Los ciegos recuperan la vista. La obra de Dios se sigue haciendo. Dios sigue teniendo poder. A pesar de tu prueba y de tu dificultad, Dios sigue sentado en el trono. A pesar de la enfermedad que tienes, Dios sigue siendo Dios. Nunca lo olvides. Nunca pongas en duda que Dios está como poderoso gigante alrededor de tu vida. Así que hoy, amado Dios, renunciamos a todas esas dudas y a todos esos temores a los que nos hemos visto enfrentados por causa de la situación que estamos viviendo. Porque en fe hemos creído que tú eres grande y poderoso. Pero cuando abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo, que los problemas están ahí, empezamos a dudar. Y por eso te pedimos perdón con todo el corazón. Porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hoy oro por todos aquellos que se han sentido en una cárcel, que han sentido que no avanzan hacia ninguna dirección, que han sentido que todos estos años han perdido el tiempo, que han estado creyendo que Dios no escucha sus oraciones. Todas esas mentiras que el diablo sembró en sus mentes, hoy las atamos, hoy las ligamos, las encadenamos en el nombre poderoso de Jesús. Cuando Dios hace silencio es cuando más está trabajando. No temas, yo te ayudo, te dice el Señor. Dios está contigo. Así que hoy recibe esta palabra y renuncia a cualquier duda o cualquier temor que había en tu corazón y confía en que Dios sigue estando en control de tu situación. Gracias te damos, Padre, por hacernos libre de todos estos temores, de la duda que había embargado nuestro corazón. Creemos que a pesar de lo que estamos viviendo, tú sigues teniendo el control y te seguiremos amando y no dudaremos jamás de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué bueno es Dios. No dudes, independientemente de lo que estés viviendo. No es fácil, sí. Estás ahí en una cama de hospital o tienes tal vez un familiar y el dictamen no es alentador. Puedes verte tentado a dudar. El Señor le dijo algo a Pedro, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa palabra ¿por qué dudaste? Es como, ay, si te hubieras sostenido un poquito más, si hubieras esperado otro poco más, si hubiera dado otro paso más. ¿Por qué dudaste? No dudes, porque siento que esa bendición que anhelas o ese milagro que esperas recibir está más cerca de lo que tú te imaginas. No dudes. El enemigo quiere sembrar duda en tu corazón para que pierdas la bendición, así que no la aceptes. Solamente cree en el Señor. Amén. Dios te bendiga. No se olviden, por favor, independientemente de la prueba, no dudemos de lo que Dios puede hacer. Y cosas grandes Dios hará con nosotros. Sigamos creyendo con todo el corazón. Verdades Eternas con Humberto Cancio en YouTube.
Dele también me gusta a esta página de Facebook que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Si desea estar en contacto con nosotros y recibir las invitaciones, escríbanos a nuestro WhatsApp 317-427-0754. Y si usted tiene un medio de comunicación y desea retransmitir estos programas, por favor comuníquese con nosotros y nosotros a vuelta de correo le hacemos llegar estos programas. A todos ustedes un feliz día, que la bendición de Dios les alcance a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican.